Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde con un vino de por medio buscamos discutir un poco el futuro de nuestro país. Le agradecemos a Duriguti Family Winemakers que nos proveen de estos vinos muy ricos todos los programas. ¿Verdad? Y de Lácteos Yatasto, que también nos provee de unos quesos riquísimos, y de Ríguez, que también nos armó este living que nos hace sentir como en el living de nuestra casa tomando un vino y hablando de desarrollo productivo. Hoy tengo un programa que a mí me emociona mucho, me parece que nos vamos a divertir mucho. No va a ser un programa cualquiera, va a ser una masterclass de desarrollo. Y para eso me acompaña Eduardo Crespo, doctor en Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor en la Universidad de Moreno, que mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo de la Universidad de Moreno, y en la Universidad Federal de Río de Janeiro das clases. Y por el otro lado, a Eduardo Edi Gigante, ingeniero de la UBA, un gran militante y especialista en litio, petróleo, gas y energía nuclear. Gran tuitero también. Gracias. Y ha estado en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Para empezar este programa, los estuve stalkeando a los dos en Twitter y algo que me gustó mucho es que vos tenés en tu biografía de Twitter que la industria y la ciencia salvarán a la nación. Sí. Y quiero preguntarles a los dos cómo ven hoy la discusión sobre la industria, cómo ven la discusión sobre la ciencia, particularmente en Argentina, pero en el mundo también. ¿Quieres empezar vos, Edu? Bueno, la situación hoy en la Argentina es sumamente complicada porque entiendo que hay un gobierno que es contrario, digamos, al financiamiento público de la ciencia, y si no hay financiamiento público de la ciencia, por lo menos en países como estos, donde no hay grandes corporaciones competitivas a nivel internacional en áreas, digamos, vinculadas a la ciencia, no hay ciencia. Entonces, la situación en Argentina me parece complicadísima para la ciencia. Para la industria también, bueno, ahí habrá que ver. Entiendo que es una discusión mucho más grande, el tema de cuál es el papel de la industria en una economía como la Argentina hoy, qué posibilidades tiene, por dónde se desarrolla. Creo que es un caso un poco diferente, pero digamos, entiendo que no hay ningún desarrollo posible que no pase por algún tipo de intermediación industrial, digamos. Es decir, incluso cuando hablamos del agro, estamos hablando de un agro industrializado. Cuando hablamos de minería, de cualquier actividad de ese tipo, está toda mediada por productos industriales, por insumos industriales, etc. El tema es qué porción le cabe al país para el resto de las actividades de su propia industria, ¿no? Tal cual. Yo en esas visiones, yo lo veo como algo muy vinculado, ¿no? Lo que es la ciencia y la industria. De hecho, si vos ves, por ejemplo, Bioceres, ¿sí? Es un desprendimiento, sin lugar a dudas, de un tema científico del CONICET que se pudo trasladar articuladamente a la industria. En este sentido, concuerdo con lo que dice Eduardo, ¿no? O sea, no veo ningún tipo de, digamos, ni política tanto científica ni política industrial. O sea, siento que la sensación que me da, por lo menos a mí, este gobierno, es que el plan es no tener plan. Es decir, que está todo basado en lo que es el mercado, si querés llamarlo de alguna manera. Y, por supuesto, veo grandes complicaciones en el tema industrial bastante profundos, ¿no? O sea, el PIB industrial, no soy economista, ¿no? Pero el PIB industrial tiene una participación importante en la Argentina. Y si bien por ahí hay mucha referencia a lo que es los recursos naturales, como vaca muerta, como litio, como la minería, que sí van a tener un crecimiento, ese crecimiento no va a poder compensar la caída del PIB industrial. Sí. Y eso realmente es, desde el punto de vista económico, obviamente es preocupante, ¿no? Justo hablábamos antes de arrancar el programa que hacía poco el presidente había dicho en la Unión Industrial, creo que fue por el Día de la Industria, que la mejor política industrial es la que no existe. ¿Y hay algún país desarrollado con industria que se ha desarrollado sin un rol estatal, sin política pública detrás? Yo personalmente no conozco ninguno, lo cual no quiere decir que toda política industrial funcione. Es decir, ahí también hay que tener un cierto resguardo, ¿no? Así de qué políticas industriales estamos hablando. Pero, digamos, no. En principio entiendo que no hay ningún desarrollo. En principio no hay ningún tipo de desarrollo económico, ni industrial, ni
agrario ningún tipo que no tenga, digamos, algún tipo de participación del Estado. Es decir, ¿qué hubiera sido del agro argentino sin ferrocarriles a finales del siglo XIX? Y ahí hay una participación activísima del Estado. Entonces, no veo ninguna posibilidad de, digamos, de algún desarrollo que no tenga algún tipo de gestión, intervención, promoción estatal. Eso me parece. El tema de la industria, también hay que tener cierto cuidado, porque cuando hablamos de industria hay que ver cómo medimos eso. Es decir, en las últimas décadas lo que ha habido principalmente en el mundo es un proceso de terciarización. Todas esas actividades que eran parte de los servicios, digamos, pasaron a ser que estaban dentro de la industria, pasaron a ser servicios externos. Okay. Pareciera que la industria se achicó. Pero la industria es cada vez más importante, es decir, en el mundo. Lo que ocurre también es que apareció China en el medio del escenario. Entonces, bueno, ahí un poco desvió el proceso industrial. Pero sin industria no hay desarrollo. El desarrollo moderno es un desarrollo post-revolución industrial. No hay nada parecido antes de la revolución industrial. Y obviamente la revolución industrial tuvo por base un fortalecimiento del Estado en todos los países que lo protagonizaron. Entonces, creo que es una utopía. Una utopía liberal. Sí, o sea, concuerdo con eso. Y le quería preguntar a Edu después el tema, que cómo veía el tema de los BRICS, ¿no? Que Argentina justamente hoy confirmó que no va a estar o sea, no va a ser parte de los BRICS, más que nada porque él vive en Brasil y demás. Pero, bueno, un poco como decía Eduardo, ¿no? O sea, yo creo que no existe, o por lo menos yo tampoco conozco ningún país desarrollado que lo haya hecho sin un backup o un Estado detrás que sea incentivador de ciertos sectores, ¿no? Por supuesto, vemos, por ejemplo, en el caso de China, sin lugar a dudas, la planificación es total en cuanto a sus estrategias industriales. Por eso hoy en día, en el caso de los automóviles eléctricos, en el caso de las baterías, en el caso de toda la cadena de valor del litio, o sea, la dominan totalmente, ¿no? Y de esa manera detrás de eso hay una planificación industrial muy importante, ¿no? En el caso, y aparte no solo eso, sino que intervienen en el mercado con su poder de demanda. Por ejemplo, en el caso del litio en particular, ellos tienen la posibilidad de mover la aguja para mover los precios, de tan grande que es su participación. Claro. Entonces, digamos, como que hay una cuestión. Todos los países centrales, Estados Unidos, Europa, están sumamente preocupados con todo este tema, ¿no? Y se encuentran viendo qué es lo que pueden llegar a hacer para poder contrarrestar ese poderío, ¿no? Está bueno traer esta referencia porque yo creo que hay un poco un fantasma de la política industrial, ya está vintage, ya los países no piensan en política industrial. No, yo creo, como dice Edu, ¿no? O sea, no cualquier política industrial, no es que nosotros podemos copiarnos de la política industrial de Australia, por ejemplo. Obvio. O sea, no, eso es una quimera. Argentina tiene que buscar, ese es el problema principal, es ¿qué quiere Argentina? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, una planificación a mediano y largo plazo que yo no veo que exista, ¿no? Hoy en día. ¿Hace cuánto creen que Argentina no tiene una planificación o un modelo productivo pensado de largo plazo? Yo no soy historiador, pero creo que los últimos atisbos así importantes fueron en la época de Frondizi, ¿no? Digamos, eso fue lo último que se puede decir que era una política industrial, que obviamente hoy esa política industrial por ahí es obsoleta, ¿no? No se puede volver a aplicar exactamente lo mismo. Entonces, luego de eso yo no recuerdo como digo, no soy historiador, pero no recuerdo ninguna política industrial fuerte para el desarrollo, ¿no? Sí. Que como que sí la tuvo Brasil, ¿no? En los últimos, no sé. Y como hoy la 30 tiene años. más vigente que nunca, ¿no? Y con el plan de Lula para la industria. Bueno, yo creo que en general países como Argentina, Brasil, México, pero incluiría Brasil aquí sin dudas, han tenido muchas dificultades a adaptarse al mundo digamos, el mundo que termina, para decirlo de manera simple, en los años 70. En los años 70 se termina ese mundo que había comenzado con la Primera Guerra Mundial, de un capitalismo que se cierra más aún con la crisis del 30 y mucho más aún con la Segunda Guerra Mundial, y que prosigue de manera relativamente administrada. Administrado, quiero decir, Bretton Woods, un sistema, digamos, de regulación internacional de capitales y demás, hasta los años 70, y ahí se desarma, digamos, y después viene
algunos autores llaman neoliberalismo, pero básicamente un contexto de movilidad internacional de capital. Estos países de ingreso medio tuvieron muchas dificultades a adaptarse a ese mundo porque los procesos industriales que habían construido se construyeron en el otro, claro, un capitalismo mucho más cerrado, y no le encontraron la vuelta como para adaptarse bien a este nuevo contexto, en el que, entre otras cosas, como dije antes, aparece China, en donde es muchísimo más difícil competir. Y no considero que Brasil, digamos, tenga una gran planificación. Lo que ha tenido son instrumentos que vienen de antes, como el BNDES, por ejemplo, el Banco de Desarrollo, pero que ha sufrido muchísimos ataques, principalmente en los últimos años, no ahora con Lula, digamos, pero todo el periodo de Temer, Bolsonaro, sufrió muchísimos ataques. Entonces, en ese plano, diría, estas son economías que todavía no le encontraron la vuelta a ese orden internacional que ya lleva muchos años. Estamos hablando de los 80 para acá, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de 40 años. Pero y de hecho la performance es pésima, digamos, estas 3 economías que mencioné, ¿no? Entonces, creo, no hay planificación, no hay ni siquiera estrategia. Pero Lula no entró ya a la gestión con este plan de nueva industria brasilera. ¿Empezaron una gestión con un plan industrial? Hay cosas que se anuncian, veremos qué pasa, ¿no? Es decir, en principio... Cautela. Cautela, digamos. Los 2 primeros gobiernos de Lula, en el, digamos, 2003 al 2007 el primero y después hasta el 2011, fueron gobiernos, sobre todo el segundo, parecía que se retomaba una agenda de desarrollo, que el BNDES ocupaba un papel más activo. Estuvo el programa de aceleración del crecimiento, el PAC, etc. Pero ya después lo que fue la tercera gestión del PT durante el periodo de Dilma fue desandar casi todo lo hecho, y ni hablar lo que vino después con Temer y Bolsonaro fue el acabose. Entonces, lo que pasa es que visto desde la Argentina nos parece que todos son países digamos, prósperos, dinámicos, pero digamos, no es el caso. Diría más bien, si uno mira la región, le ha ido bastante mejor a estos países más chicos, que tenían menos base industrial, digamos, tenían menos para desarmar en esta nueva etapa que se instaura desde los 80 para acá, como Chile, como Perú, como incluso, no sé, Paraguay, incluso Colombia, que exportando recursos naturales, más alguna maquila, dependiendo del caso, se han ubicado un poco mejor con estabilidad macroeconómica. Obviamente no es desarrollo, o sea, ahí no estamos esto no es Corea del Sur, esto no es Taiwán, no es Vietnam, es decir, no es el Asia, estamos en una región, digamos, que le cuesta encontrar su lugar en el mundo, pero no, Brasil no lo ubicaría como un caso de un país que está dinámico en su estrategia de desarrollo. Edu, ¿qué preguntabas vos de los BRICS? No, básicamente el tema de esta unión, ¿no? que Argentina rechazó y en cierto sentido, o sea, no entiendo bien, ¿sí? Cuál es el concepto de ese rechazo, por qué es ese rechazo, si es un tema ideológico, si es un tema político, si es un tema... Porque yo creo que en cierto sentido, como hablaba recién Eduardo, ¿no? El tema de China, obviamente que fue un gran disruptor de todo lo que es política industrial y de industria en general en todas partes del mundo. Entonces, una de las cosas es que uno de los que más impulsa el caso de los BRICS, obviamente, viene siendo Brasil, que puso a Dilma en el nuevo banco, que vamos a ver si funciona o no, pero que puso en el nuevo banco de los BRICS y demás. Y bueno, quería ver la visión de Eduardo en cuanto a eso, ¿no? Desde el punto de vista del brasilero, ¿no? De estar viviendo mucho tiempo allá. Si se habla sobre eso, si hay... Sí, se habla mucho, ¿no? Ahora, yo creo que hay que pensarlo más que nada como RIC, ¿no? Es decir, no sé si el BRIC es tan importante, la B larga ahí. Creo que hay un predominio absoluto, una asimetría enorme entre China y el resto. Sí, ¿no? totalmente. Primero hay que pensarlo así. ¿Por qué Argentina no entra? Creo que hay una posición de estas derechas, digamos, en el mundo, de adoptar posiciones ideológicas, de las cuales después reculan, que ya es lo que estamos viendo ahora con Milei con relación a China, Sí. Pero que hacen mucho daño, porque efectivamente toman decisiones, digamos, que después impactan en el largo plazo. Es decir, a nadie le importa si gobierna Milei, si gobierna Cristina, si gobierna... Es decir, toman decisiones a nivel país.
Pero entiendo que es esencialmente ideológico, hay un alineamiento con Estados Unidos que tampoco es muy correspondido, digamos, veremos si gana Trump o no. Pero lo mismo se vio con Bolsonaro, es decir, discursos súper encendidos contra China, y después justamente cuando parece que vienen las sanciones, porque buena parte de las exportaciones agrícolas brasileñas van a China, cuando parece que viene alguna sanción de China, bueno, empiezan a acomodarla, mandan al vicepresidente, mandan mandan otro, y la tratan de ajustar. Pero son planteos, para mí hay un peso fuerte de la ideología en estos casos, ¿no? Que es similar a lo que pasó esto en Brasil. Es muy parecido, es muy parecido. No de salir del BRIC, pero sí de asumir posiciones muy fuertes, digamos, a nivel internacional, dar discursos súper encendidos en Naciones Unidas, pelearse con europeos, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, con Francia. Creo que va para el público interno, es decir, entiendo que va más para la tribuna local, desgraciadamente, en perjuicio del país. Sí. Pero no veo, porque tampoco veo un gran apoyo financiero, por lo menos por en cuanto a este programa de Milei. Bueno, a cambio de no entrar a los BRICS, hay un crédito, digamos, para estabilizar la economía argentina de 30 mil millones de dólares. Bueno, pero por ahora no se ve nada, me parece un peso en el camino. Sí, ¿no? tal Entonces, cual. Parece una postura completamente gratuita, por lo menos por ahora, hasta donde uno llega a ver, ¿no? Sí, igual te hago una pregunta y a ver, Eddie, si vos coincidís, que es un poco el temor que se siente desde la Argentina. Vos decías que capaz desde acá idealizamos un poco a Brasil, pero hoy hay una realidad donde se teme o se ve que grandes inversiones, sobre todo capaz más del agro y demás, van a ir hacia Brasil y son oportunidades que vamos perdiendo, o mismo empresas que se están yendo a instalar a Brasil, que es un poco el resquemor que hay. Por eso también tenemos tan idealizado a Brasil. El caso de Brasil, si estamos hablando de la agricultura, lo que hay que entender es que la mayor ampliación de frontera agrícola en el mundo, que de hecho se está contrayendo en el mundo, ¿no? Pero digamos, donde ha habido algún tipo de ampliación de frontera agrícola mundial es en el Cerrado de Brasil, básicamente. O digamos, toda el área, es toda una agricultura tropical nueva, digamos, producto de desarrollos tecnológicos relativamente recientes, de los últimos 30 años, 40 años como mucho. Y ahí obviamente hay un horizonte bastante grande para inversiones que me parece que no está tan presente en Argentina. De todos modos, creo que en Argentina ha habido posiciones como por ejemplo oponerse a las granjas porcinas, que también tienen un contenido ideológico de signo opuesto al de Milei, en este caso más viene por el lado de la izquierda. Y ese tipo de movimientos no tienen el peso que tiene en Argentina. Y agreguemos a eso que, si bien Brasil no crece mucho, es una economía más estable en el plano financiero. Nadie espera una gran devaluación en Brasil, nadie espera altos niveles de inflación, de incertidumbre financiera, o de una caída del nivel de actividad que se puede hacer de un día para el otro del 5 o 6%. Como muy parecido a la realidad argentina. Sí, totalmente. Claro, es muy diferente en eso, entonces creo que eso también da un horizonte, digamos, mayor, ¿no? Pero diría, son cuestiones más vinculadas al agro, que es la novedad del agro mundial. Es decir, Brasil se está convirtiendo en el principal exportador mundial de alimentos, neto por lo menos, y está más vinculado al hecho de que me parece que tiene una economía más estable y una sociedad menos conflictiva, ¿no? O sea, acá tenemos movimientos contra vaca muerta, tenemos movimientos contra el litio, contra los porcinos, contra los salmones, en fin, hay una campaña, hubo, por lo menos durante el gobierno de Alberto Fernández, campañas de prohibición con muchísimo apoyo. Sí, en el caso de Chubut, por ejemplo, la con la minería en general es un sector tal cual, muy problemático. Sí, yo creo que la cuestión de inversiones, obviamente, se necesitan varios factores, ¿no? Para que un inversor venga y ponga dinero. Tenés factores que son endógenos a nuestro país, propiamente dicho, y los exógenos, como por ejemplo en el caso del litio, es el precio. Sin lugar a dudas, si el litio está muy alto, vas a tener mayor caudal de inversiones, sin dudas, que fue lo que pasó hace unos años atrás. Hoy el precio está mucho más bajo, entonces las inversiones un poco se detienen. Y aparte también el entorno endógeno no lo ayuda a que haya otras inversiones. Si bien en el caso de Argentina, con el RIGI, por ejemplo, que es un instrumento que tiene sus falacias, pero yo creo que es un instrumento, o sea, por lo menos hay algo para poder incentivar esas inversiones. No sé si está teniendo tanta eficacia
Hay un montón de anuncios y programas y que esas inversiones van a llegar, pero por ahora en concreto no se vio nada, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del cobre, que se necesitan 5.000, 6.000 millones de dólares para hundir de capital para poder empezar a producir, obviamente que hay otros factores que tienen peso, por más que esté el RIGI como instrumento, ¿no? Factores políticos, sociales, obviamente económicos. Entonces, qué sé yo lo que veo es que esa estabilidad macroeconómica que contaba Eduardo en Brasil impulsa todo ese tipo de cuestiones, y veo como que tiene ciertas políticas que atraviesan, si bien tuvieron su Bolsonaro, tuvieron su Temer, digamos como que hay cierto cuestión de atravesar distintos partidos. Entonces, en ese sentido, por ahí está un poco mejor que nosotros, pero como dice Eduardo, yo creo que también uno viéndolo desde lejos, por ahí como que embellece más las cosas como es, ¿no? Con cepo es muy difícil. Ese es el otro tema, el cepo. Inversión extranjera, bueno, puede haber algún régimen especial, el RIGI, algo, pero con cepo, digamos, veo muy difícil, digamos, que se la jueguen en la economía argentina, o incluso ante la posibilidad de que aunque lo saquen, digamos, tienen que sacarlo ya en una economía estabilizada, porque tal cual. Si lo sacan y lo vuelven a poner, como ocurrió con el gobierno Macri. Entonces, es muy grande, es decir, hasta tanto Argentina no estabilice mínimamente su economía y ordene, pare la inflación, saque el cepo, tenga un régimen más o menos normal como tiene el resto de la región, veo muy difícil cualquier comparación porque justamente somos una anomalía. Igual volviendo a la discusión inicial de un plan de desarrollo productivo o una mirada de país de desarrollo productivo, ponele que logramos estabilizar la macro, que logramos tener una economía lo más estable posible dentro de Argentina. ¿Qué modelo de desarrollo tenemos? Como con los recursos naturales alcanza. Bueno, ese es un poco, yo siempre entro en la discusión de Argentina estuvo discutiendo hasta hace muy poco, y a veces surge esa discusión de quién es el litio. Algo que ya está zanjado claro, ya que está zanjado en la Constitución Nacional. Es algo que ya se sabe, ¿sí? Que está en la ley, que está en la Constitución Nacional, que está bien claro que es. Sin embargo, discutimos de quién es el litio. Y en realidad tendríamos que estar discutiendo... ¿De quién es el litio? De los recursos pertenecen a las provincias, sí. ¿no? Entonces, esa discusión de que Argentina quiere nacionalizar el litio, o sea, son discusiones vacías y nos hacen perder el tiempo de la pregunta real es ¿qué queremos hacer con el litio? O sea, ¿queremos sacar más litio? ¿Queremos producir, no sé, subir en la cadena de valor? Yo creo que hay preguntas que Argentina no se hace, o sea, se hace, pero son erróneas. Tendría que ir más para adelante, como decís vos, algunos temas de política industrial que hoy no los veo, ¿no? Con la discusión de baterías, ¿sentís que se dio algo similar donde antes de pensar bien la explotación ya estábamos pensando? Exactamente. Yo creo que Argentina tiene que crecer en cuanto a su nivel productivo de compuestos de litio antes de ponerse a discutir qué es lo que va a hacer con el litio. Es decir, uno puede empezar a planificar y puede empezar a pensar a futuro, a mediano o largo plazo. Pero primero tengamos peso a nivel mundial de compuestos de litio y exportación de litio. Hoy Argentina aporta el 5% al mercado mundial del litio, entre el 5 y el 6%. O sea, por más que estamos en cuarto lugar, las 3 economías que están antes nuestra, obviamente que nos llevan mucho trecho. Es decir, yo no veo mal que se empiece a discutir. Lo que sí creo es que atragantarse con el tema de las baterías antes de tener un peso específico importante a nivel mundial en cuanto a la producción de litio, me parece que es un error, ¿no? O sea, primero tenemos que esas explotaciones de litio que hoy existen y esa inversión de litio que hoy existen se vea palpable en cantidades, ¿no? ¿Y cómo se dio en otros países? Me encanta pensar un poco toda la discusión de la minería, del litio, que es un poco lo que más se ha hablado, pero en otros países, ¿cómo es que se dio esta discusión? ¿Cómo fue evolucionando el nivel de industrialización de...? No, bueno, en el caso de China hace décadas que vienen pensando en ello. O sea, China tuvo una visión que dijo, bueno, nosotros podemos construir autos de combustión interna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa tecnología ya la dominan otros países centrales, como Alemania, Francia, Estados Unidos. Entonces,
bueno, busquemos una tecnología nueva y apliquemos nuestras políticas a esas tecnologías nuevas y busquemos ser líderes en esas tecnologías nuevas. Y eso es lo que llevó justamente a tener políticas en toda la cadena de valor del litio y les permitió hoy en día ser el primer productor mundial de automóviles eléctricos, el primer productor mundial de baterías, el que mayor tasa de reconversión de automóviles tiene en el mundo. Es decir, fue totalmente distinto, ¿no? Hay una planificación a largo plazo, un apoyo estatal muy fuerte, ¿no? Y por ejemplo en Bolivia o Chile, que son más cercanos a nosotros. Sí, bueno, Chile, por ejemplo, tiene una visión que es para mí la más acertada de todas, en el sentido que ellos quieren subir en la cadena de valor del litio, no hacer baterías, sino hacer un material intermedio que se llama material activo, que es lo que va dentro de la batería, que no es fabricar baterías en sí, sino ir una cadena de valor, un eslabón más arriba de la cadena de valor. Y hacia ahí se orientan, ¿no? Pero Chile tiene otros problemas con el caso del marco legal que tiene el litio, es muy distinto al nuestro, lo mismo que Bolivia es muy distinto al nuestro. Y bueno, yo creo que lo que tiene Argentina es que tiene las capacidades técnicas como para avanzar, pero nuevamente, sin una planificación concreta no tiene sentido, ¿no? Y ahora que trajimos a Bolivia a la mesa, bueno, que venimos hablando de Brasil, de Chile, ven que, y en esto de la falta de una planificación, que también lo decías un poco en torno a Brasil, ¿ven que es posible en algún momento, un momento de fantasía, que América Latina vuelva a tener algún proyecto de país un poco más conjunto, un proyecto productivo de país, o ya... también pensando en los avances de Estados Unidos, de China, que implican otras lógicas productivas, que esto es un mensaje que dice mucho una amiga mía, Sol, que nos ve siempre, de qué ganas de que Latinoamérica vuelva a pensar un proyecto en conjunto. Bueno, vuelvo igual un poquito a la pregunta anterior, ¿no? Que preguntabas qué marcos, qué posibilidades había. Yo creo que el caso argentino están todo el tema de recursos naturales, litio, vaca muerta, etcétera, pero no hay que olvidarse de que Argentina, con todos los problemas macroeconómicos que tiene, logró ubicarse en algunos sectores bastante sofisticados como servicios del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, Sin duda. que viene exportando, si no me equivoco, está en el orden del 10% de nuestras exportaciones y seguramente es bastante más, porque Sí, hay es muy muchos de estos difícil de servicios que no registrar. se están midiendo, porque digamos, hay gente que exporta por una vía, digamos, en negro, digamos Sí, así, sí. porque además está el cepo en el medio, que dificulta todo esto. Y para toda la región, yo no veo fácil, digamos, una coordinación general para toda la región y en general bastante pesimista. Diría, Argentina puede tratar de asociarse con Brasil y tratar de lograr algunos proyectos conjuntos. Venimos muy a destiempo políticamente. Venimos a destiempo políticamente y son sociedades que les cuesta mucho ordenarse para adentro. Es decir, uno entre el bolsonarismo y el lulismo en Brasil no se ponen de acuerdo en nada. Y ahí pensar que de ahí va a haber un acuerdo con la Argentina, tampoco nos ponemos de acuerdo en nada, es un poco, digamos, un poco utópico por ahora, ¿no? Por ahora me conformo con que nos ordenemos macroeconómicamente y que logremos dar andamiento a los sectores en donde tenemos algún potencial, que ya sería bastante. Yo creo que ya daría como para Argentina pueda crecer, no sé, 2, 3 puntos al año, que es más o menos lo que crece la región, que no es mucho, no es desarrollo, pero es mejor que lo que tenemos. Una coordinación general de toda América Latina, y lo veo muy difícil. Son sociedades muy, muy fragmentadas, son sociedades muy divididas, el nivel de polarización es muy grande. De hecho, la geopolítica se mete también acá, es decir, apoya a unos, apoya a otros. No lo veo sencillo, es decir, lo veo más como, No me dejas como una fantasear. utopía, pero lo veo complicado, lo veo muy complicado. Yo para nada lo veo como algo sencillo. Va a ser muy difícil, por lo menos en los ámbitos industriales en los que yo conozco, básicamente hay unas asimetrías terribles, ¿no? Por ejemplo, Chile, en el caso del litio, es el segundo productor mundial. Nosotros aporta, no sé, el 20-30% de la producción mundial de litio a nivel global. Tiene un marco jurídico totalmente distinto a nosotros. Ni que hablar de Bolivia, ¿no? Que no tiene producción. Sí. Tiene un marco jurídico también totalmente diferente.
O sea, hay muchas asimetrías que yo no veo muy difícil de coordinar en el caso industrial, además de todas las que comentaba recién Eduardo, Sí, ¿no? más políticas. O sea, políticas y demás, peor todavía, ¿no? Entonces, la verdad que la veo muy difícil en ese sentido. Hablaban muchas veces sobre la OPEP del litio y ese tipo de cosas que en realidad no tienen un basamento. Porque, como te decía, hay asimetrías muy grandes entre cada uno de los países, tanto de producción como de marco jurídico, como de capacidades. Es muy diferente, no lo veo algo. Ahora, Argentina, ¿no podría exportar otro 20 como lo hace Chile? ¿Por qué no? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que hablo, ¿no? La necesidad de un crecimiento fuerte en el tema litio que todavía no se materializó. O sea, la realidad es que existe una luz, digamos, que se ve que va a ocurrir en el futuro no tan lejano. Pero la realidad es que, como decía Eduardo, ¿no? El tema del cepo también influye en las inversiones. Vos para poder crecer en producción necesitas hacer inversiones. Sí. Para hacer inversiones tenés que tener una economía más o menos ordenada. Es decir, hay un montón de factores que hacen que a nuestro país obviamente le cueste más escalar esa escalera de productividad. Sí, total. Y es una ventana de oportunidad que nos podemos perder en un corto plazo, la del litio, si no... Mirá, yo no lo creo. No lo creo. O sea, el litio, por unas cuestiones ya directamente físicas y químicas, es inherentemente bueno para hacer baterías. Y no hay hoy no existe una batería sustituta que pueda cumplir los requerimientos que tiene la batería de ion litio. Y una batería nueva lleva décadas de desarrollo. No es que uno siempre piensa, bueno, ve muchas veces artículos en los diarios de esta nueva batería va a suplantar al litio. En realidad son baterías que por ahí están en escala laboratorio y que por ahí van a demorar 2-3 décadas en desarrollarse. La fusión del átomo. Exactamente. Exactamente. Entonces, es difícil hoy, y aparte, no solo eso, sino que también hay cientos de miles de millones de dólares en inversiones que de alguna manera se tienen que amortizar, y esa amortización tiene que pasar, no es que va a pasar, no es que vamos a cambiar de batería de un día para el otro. Bueno, yo me acuerdo que en Twitter, en la discusión tuitera, cuando se estaba pensando la batería nacional de litio, en un momento mucha gente estaba en contra diciendo en 2-3 años esta batería no va a servir porque el avance... No, eso no. Yo creo que en el sentido de, por ahí un desarrollo nacional, estoy de acuerdo más por un tema de capacidades técnicas que en sí tratar de competir con otros países, porque más que nada con Asia, porque es imposible. Lo charlábamos hace un rato con Eduardo, ¿no? O sea, decime un bien industrial manufacturado hoy en día que sea competitivo con China. Ninguno. O sea, prácticamente no hay ninguno, y no solo Argentina, sino que el resto del mundo. Digamos. O sea, entonces veo bien por ahí un desarrollo para tener las capacidades y saber cómo ese famoso know-how, ¿no? Que es muy lindo en un plano, pero la realidad es cuando uno lo va a fabricar. Y esa posibilidad me parece que es importante. Saben que en un capítulo que recomiendo que lo vean, que grabamos hace no tanto de industria nuclear, un poco planteaban esto mismo de el CAREM, por ejemplo, de la importancia de, no sé si el CAREM termina siendo un prototipo, un modelo comercial, pero sí la importancia de avanzar en el desarrollo del prototipo para tener el know-how de cómo armar un SMR. ¿Pensás más o menos parecido? Pienso totalmente así. O sea, más sabiendo las capacidades en la industria nuclear que tenemos, ¿no? Que llevaron décadas. Creo que las capacidades nucleares, digamos, el tema nuclear fue un poco una política que atravesó diferentes gobiernos con vaivenes, ¿no? Pero atravesó diferentes gobiernos y se sostuvo durante determinado tiempo, que posibilitó esa germinación de desarrollos nucleares argentinos y la venta de reactores a Australia y a Holanda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante por lo menos desarrollarlo, ¿no? Y tener en cuenta que, o sea, el problema es que Argentina diseñó ese reactor en los años 80. O sea, tuvimos 40 y pico de años esperando que se pueda construir. Me parece que es demasiado tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un problema, como siempre, ¿no? El tema del avance argentino en ciertos sectores
que si bien, bueno, en el caso de la energía nuclear tenemos grandes capacidades que se pueden aprovechar, ¿no? Y en comparación con Brasil, ¿cómo estamos? ¿En qué sector? El sector ¿En nuclear. el sector nuclear? No, nosotros estamos mucho más avanzados. Ellos tienen 2 centrales, creo que Angra 1 y Angra 2. Sí. Claro. Ahora creo que están con un tema de un submarino nuclear también. Sí, es no una sé si tecnología es real, francesa que se la están pasando a la Marina brasileña. Pero bueno, incluso a mí me ha tocado dirigir, digamos, disertaciones de maestría y algún otro trabajo de alumnos sobre ese tema. Lo vienen prometiendo desde hace como 10 años también. No son 40, pero Claro. tenía que estar ya lista. Ese submarino ya tenía que estar funcionando, si no me equivoco, en el 2022. Sí. Bueno. No, pero no sé, todavía no. Pero todavía por ahí no hay ni una salió, tuerca. sí, todavía no arrancó, digamos. Pero Más no, o menos va a 2 salir, años. va a salir, eso va a estar. Pero es un desarrollo militar, ¿no? Uh-huh. Y además no es brasileño, es una tecnología francesa que se le pasa Que se a transfiere. Brasil. Sí. Ok. ¿Y qué otros sectores te voy a tomar como referencia brasilera, Eduardo? Como hoy vas a ser el embajador de Brasil. ¿Qué otros sectores también tenemos como alguna ventaja comparativa con Brasil? No sé si ventaja comparativa con Brasil, pero ventaja Dijimos comparativa que junto con sí. Brasil, ¿no? Es decir, bueno, Brasil, lo que decíamos antes, la agricultura, este boom de la agricultura brasileña es producto fundamentalmente de una empresa, que es Embrapa, empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, que desarrolló pastos adecuados, digamos, para zonas tropicales. Estamos hablando, no sé cuánto el público, tal vez sea un poco técnico, tampoco es mi tema, pero digamos, tierra tropical es tierra de baja, históricamente es tierra de baja productividad agrícola, ¿no? Son suelos ácidos. Bueno, hay todo un tratamiento de suelos, digamos, con fertilizantes, con químicos, ¿no? Nitrógeno, azufre, fósforo, en fin, se le meten una serie de productos industriales sintéticos, tratamiento de suelos, tratamiento de animales, es decir, ha habido también mejoras genéticas en animales, la propia soja, que no es tropical, es más bien clima templado, frío, la adaptaron a un clima tropical. Es decir, hay toda una serie de desarrollos científicos que permitieron el desarrollo por primera vez en la historia de una agricultura tropical de alta competitividad. Bueno, Argentina, tal vez en menor medida, pero también parece que estar avanzando con muchos traspiés y con todos los problemas que tenemos en esa dirección. Lo que dijo Eduardo antes del tema, el caso de Bioceres, el desarrollo de una variante de trigo, que si no me equivoco, bueno, toman el maíz, ¿no? Sí. El maíz que es más resistente a la sequía. A la sequía o no. Raquel Cham la otra vez le dijeron sequía, no, se enojó, dijo, no, no es sequía, nada puede funcionar sin agua, pero es, digamos, al estrés hídrico. Al estrés hídrico. Ella lo dice así, se le injerta eso al trigo y bueno, hicieron un trigo que resiste el estrés hídrico. Es un desarrollo espectacular. Totalmente. Creo que Argentina tiene mucho potencial para eso, creo que en farmacia también tiene bastante potencial, tiene que explorar por ahí. No caería en un tema fatalista de que no tenemos ninguna chance en industria. El tema tenemos que ver en qué industria tenemos mejores posibilidades. Yo creo que todo lo que es biotecnología, farmacia, nuclear, Argentina tiene chance. Ahora, si nos proponemos hacer una batería para competir la China, me parece que imposible. Estamos sonados. Es estamos imposible. apostando en actividades donde tenemos desventajas comparativas, digámoslo así. Hay que apostar a aquello donde creo que me parece que tenemos más alternativas. Y son estas, y no son pocas, creo que no es esto de que si vamos nada más que a los recursos naturales no va a haber empleo para todos los demás, no, creo que hay margen como para que podamos ir encontrando sectores donde haya alternativas. Sí, yo creo que el tema de los recursos por lo menos es central, tanto Vaca Muerta como la minería y demás, digamos como que hay una subexplotación de recursos en Argentina y con posibilidades de... Hay zonas que no están ni siquiera exploradas, claro. No sabemos ni siquiera qué tipo de minerales hay. Entonces, en ese sentido, creo que Argentina tiene muchas chances, por lo menos de avanzar, ¿no? y de tener... Pero hay una confusión, porque uno cuando piensa en eso, piensa inmediatamente en Australia, ¿no? Y yo creo que Argentina es diferente en muchos sentidos, y podría verticalizar muchas cosas de la minería, tanto servicios,
tanto industria de movilidad, equipos, tractores, es decir, hay un montón de sectores que podrían apalancarse en estos recursos para tener un desarrollo industrial fuerte que hasta ahora, digamos, no ha sido tan fuerte como para que mueva realmente la aguja del PIB. Entonces, todavía tenemos chance, creo. Y como dice Eduardo, ¿no? Hay que ver bien exactamente, pero eso es parte de la planificación, de decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Igual algo que hablábamos también en el detrás de cámara es, Argentina todavía tiene chances, creo que vivimos hablando de las oportunidades que puede tener Argentina, de la lluvia de inversiones que podría venir, de la competitividad que tienen nuestros sectores productivos, nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos, pero después cuesta mucho llegar a eso y estamos en un constante péndulo muy atravesado por lo político donde nunca se llega a concretar esas oportunidades. ¿Por qué crees que todavía estamos a tiempo? Creo básicamente por que uno, cuando ve esos pequeños desarrollos o esas cuestiones que ocurren alrededor de... Yo trabajé mucho tiempo en mineras, entonces lo palpé y vi las capacidades que tiene la Argentina y vi las falencias, ¿no? Uno tiene que ver también las falencias que tiene, y veo que hay sectores que realmente, y aparte, bueno, con las capacidades técnicas que tenemos, ¿no? El tema de desarrollos, como contaba Edu, ¿no? Desarrollos nucleares, desarrollos de satélites, aprendimos a extraer el petróleo, es decir, el recurso en sí no es la riqueza, sino el recurso, la riqueza es sacar ese recurso, ¿no? Saber sacarlo, ¿no? Como en el caso de Vaca Muerta, como en el caso del litio, es decir, como el caso del cobre va a ser, es decir, lo que realmente tiene valor es obviamente esas capacidades que se van ganando, ¿no? En el caso por ejemplo, de Vaca Muerta, ¿no? La articulación que hizo con Chevron, YPF, para poder entender cómo se manejan las cuencas no convencionales, me parece que fue fundamental y hoy lo vemos, ¿no? Estamos sacando 700.000 barriles por día, algo que lo hacíamos en 2003. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos esas cuestiones de que podemos desarrollar algunos sectores en particular, ¿no? Y analizar, pero como te decía recién, ¿no? Tiene que estar dentro de una planificación, ¿no? Sí. ¿Y vos, Eduardo, cómo ves? ¿Crees que sos tan positivista como Eddie de que Argentina todavía está a tiempo de agarrar esa oportunidad? Sí, yo creo que el gran problema de la Argentina hoy, ¿no? La década del 80 hubiera sido otra situación, era mucho más adverso, digamos, un contexto internacional de crisis de deuda. Yo creo que el problema de la Argentina hoy no es tanto productivo. Si la Argentina tiene que ordenarse en términos políticos, tiene que tener un rumbo claro de para dónde quiere ir. Tal cual. Pues tenemos una cordillera la misma que la de Chile y exportamos mucho menos minería, exportamos mucho menos litio, es decir, lo que tenemos es una inestabilidad macroeconómica, seguramente, para analizarlo sociológicamente, derivada de nuestra, digamos, inestabilidad política, que nos impide el desarrollo de cualquier cosa, y me parece que falta una dirección, digamos, un cierto consenso de a dónde se quiere ir. Ahí hablabas hace un rato. Potencial hay mucho, y sobre todo de la gente. Es decir, el argentino, digamos, me parece que es una persona que tiene un gran potencial, tal vez no en términos de su capacidad de organización colectiva, pero, digamos, potencial en el... Ahí hablabas del tema de los liderazgos, ¿no? De la falta de liderazgos en ciertos sectores y ciertas cuestiones que harían falta, como por ejemplo para tener por lo menos una dirección clara, ¿no? En eso concuerdo con Eduardo, ¿no? Y ustedes son grandes militantes de la industria, del mundo productivo, yo sé que están en muchos grupos, lo discuten y demás. Ya pudimos dejar una base de qué oportunidades tenemos y pudimos dejar una base de las falencias que tenemos y la falta de una planificación y de un liderazgo que falta. Un poco el objetivo de Vino por el Desarrollo es poder construir ese relato de por qué es necesario esa planificación y por qué es necesario una Argentina productiva. Pero ¿cómo lo llevamos realmente a la práctica? Porque creo que hay el consenso de que Argentina tiene muchas oportunidades y demás, pero la verdad que en la práctica parece utópico, como decías. No, a ver, creo que lo que se necesita... Argentina pasa de gobiernos
en donde, digamos, la mejor política industrial es que no haya política industrial, a gobiernos en donde si no consigo exportar, no consigo desplazar a las baterías chinas, tampoco no hagamos nada. Me parece que pasamos de situaciones así. Creo que ha habido muchos proyectos que se interrumpieron, principalmente en el último gobierno, donde no había liderazgo, donde el poder no coincidía con la cabeza presidencial. Se desaprovecharon varias oportunidades productivas por falta de liderazgo. Creo que esto no se puede volver a repetir. Y hemos descuidado muchísimo, y acá creo que somos muchos los responsables, porque digamos, miramos para otro lado durante mucho tiempo, me incluyo, en el desmanejo macroeconómico que tuvo el país, diría desde los inicios del kirchnerismo. Es decir, acá no, yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero digamos, pongámoslo de manera sencilla, casi intervino el INDEC para mentir con la cifra de inflación en el año 2007. Y hemos descuidado el tema de inflación, que es un tema grave, que es un tema que tiene consecuencias de largo plazo, por un cortoplacismo inaceptable. Creo que hay toda una serie de errores. No pido autocrítica ni nada por el estilo, pero me parece que se tienen que revisar un poco todo lo que se hizo, ¿no? Es decir, y acá pues es muy fácil hablar del neoliberalismo, hablar de, digamos, cuando lo que hemos visto es que hemos tenido, digamos, con el apoyo de muchos de nosotros, gobiernos que descuidaron el tema financiero, inflacionario, equilibrios macroeconómicos mínimos. Creo que esos fueron los grandes errores. No creo que pase por el tema productivo. No vamos a tener, ningún país de la región tiene un Estado, pues tampoco lo tienen los europeos, tampoco lo tienen a ese punto los norteamericanos, un Estado como el chino o como el coreano. Eso acá no va a ocurrir. Tal vez por suerte, es decir, porque somos otro tipo de sociedad. Eso no va a ocurrir, no le vamos a ganar en baterías a los chinos, ni en paneles solares, ni nada. Pero tenemos otros nichos en donde podemos ubicarnos, tampoco somos tantos. Pero creo que hay mucho para corregir, sobre todo de la experiencia 2003-2015, me parece que es la que uno ideológicamente sentiría como más próxima. Creo que hay muchísimo para rever y rediscutir. Coincido en muchos puntos. Yo creo que una de las cuestiones, vos decías, cómo se implementa, ¿no? La necesidad de implementación de cualquier política, sea cual fuere, obviamente necesitas consensos, ¿no? Y esos consensos en Argentina son muy difíciles de lograr, ¿no? Por una cuestión, ya te diría, ideológica, ¿no? Que es lo que siempre empapa el resto de las cuestiones que existen en el país. Entonces, veo muy difícil el tema de un consenso en cuestiones mínimas, ¿no? La cuestión del el déficit fiscal, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos estamos de acuerdo que es un tema muy importante y que tiene que haber un equilibrio para poder tener un crecimiento sano, digamos, de la nación. Pero por otro lado tenés gente que te dice que el déficit fiscal no importa. Qué sé yo opino como ingeniero, no como economista, ¿no? Seamos claros. Pero yo creo que el tema de los consensos en Argentina siempre estuvo en crisis durante mucho tiempo, por lo menos los últimos 20 años. La polarización no viene de porque sí, sino que se polarizó la Argentina. Creo que había algunas escalas que éramos uno de los países más polarizados del planeta. ¿En serio? Sí. Entonces, obviamente, al alcanzar algún tipo de dirección o por lo menos planificación que sea natural, de algo normal, no al estilo chino, como tal cual lo decía Eduardo, porque nosotros no vamos a tener un Estado de esa manera, ni asiático, pero sí tener consensos mínimos en los cuales ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos para este lado, yo creo que son muy difíciles de conseguir hoy en día, ¿no? Hay como una gran polarización de un lado y del otro y para tener una política industrial, primero nos tenemos que sentar. Yo, por ejemplo, siempre relato el tema de Chile, con el caso del litio en particular. En su momento Bachelet llamó a varios expertos de alrededor del mundo y de Chile para ver cuáles iban a ser sus políticas y su estrategia hacia el recurso litio. Los sentó y estuvieron semanas discutiendo cuáles podrían ser las políticas aprovechables de ese recurso en Chile. Esto emanó en un documento
que lo usó Bachelet, después lo usó, ¿cómo se llama el presidente de Chile que se falleció hace poco en el helicóptero? Piñera. Piñera, lo utilizó Piñera, dice, pasó de un partido político de izquierda como era Bachelet a Piñera, es decir, lo mantuvo, digamos, y hoy Boric también lo mantiene, digamos, como que hay, no hago un juicio de valor si está bien o está mal esa política, lo que digo es, existió y existe y atraviesa diferentes partidos políticos. Hoy eso en Argentina es imposible. Yo creo que hay algo más complicado aún que quiero que me cuentes también tu impresión desde adentro de la gestión, que esos consensos o esos puntos que tendríamos que estar de acuerdo, a veces no existen ni intra mismo partido político. Tal cual. Como lo viviste así en la gestión. No en el momento en el que yo ingresé, digamos, ahí sí había como una dirección, pero sí la gestión anterior del mismo partido político, digamos, tenía una visión totalmente distinta. Existe también ciertas fuerzas internas, en el caso del peronismo en particular, ¿no? Que obviamente no están muy de acuerdo. Lo vemos con el tema de los salmones, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, por el tema porcino, hasta el tema minería, ¿no? Sí. Vaca muerta incluso tuvo. Vaca muerta incluso tuvo de ciertos sectores del peronismo estuvieron en contra, digamos. Yo creo que en ese sentido hay una cuestión más de impregnación ideológica, como te decía antes, y la búsqueda de consensos es cada vez más difícil, ¿no? Y hoy, con el diario del lunes y con una oposición tan fuerte o con una contracara tan fuerte como Milei, ¿no creen que es más fácil dar esos consensos? No. Digamos que dentro del propio partido de la Argentina. De la Argentina en general, yo creo que no, hay más bien una radicalización, ¿no? Yo lo que veo es una radicalización total de cuestiones que llevan aún más a un extremo y a algo más difícil de que haya un consenso, ¿no? Vamos, uno piensa en un liderazgo como una cuestión de búsqueda de esos consensos, con diferencias, pero búsqueda de esos consensos, y realmente no veo una radicalización total de ciertos puntos, con lo cual veo muy difícil una vinculación, digamos. Hay cuestiones mínimas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la financiación como decía Eduardo, de la salud, ¿no? Los problemas que hay con el tema de la salud, con el tema de las universidades, digamos, que son abiertamente aceptadas por la sociedad argentina. Sí. Sin embargo, hoy el gobierno las rechaza, digamos. Sí, el gobierno nacional las rechaza, pero es lo que logró que radicales, peronistas y gente de izquierda se junten en una misma lucha. En algunas cosas sí. Mismo el tema de salud. Sí, en algunas cuestiones. En el cierre de hospitales que hoy está pasando, como... Sí, pero hay que ver, por ejemplo, hoy qué es lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Con el tema del veto, si realmente lo van a rechazar o no. Es decir, hay muchos diputados que van a votar para que el veto se sostenga y demás. Así que, no sé, yo realmente veo en ese sentido... No estás muy optimista. No estoy muy optimista. No. Pero hay un punto ahí, digamos, por ejemplo, el bolsonarismo unió digamos, detrás de Lula a todo un espectro que iba desde la centro derecha hasta casi la ultraizquierda. Claro. ¿no? Es decir, algo parecido podría ocurrir. Creo que no es imposible algo. También es verdad, sí, somos polarizados, pero no tenemos grandes fracturas ni religiosas, ni étnicas. Sin duda. No somos un país en donde hay una mitad que habla un idioma, otro que habla otro. Y no somos la India. Hay países que funcionan con fracturas mucho más profundas que las nuestras, que parecen bastante superficial, más de Twitter y de las redes sociales. Redes sociales que yo, digamos, soy bastante más optimista, tal vez porque lo veo desde Brasil. Desde afuera. No veo algo tan difícil de aunar. Es decir, creo que hay márgenes. Creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua con muchas cosas. Del resto de la región, países que tienen mucho menos potencial por su desarrollo humano, por su geografía, etcétera, que se han ordenado mínimamente, por lo menos en la macroeconomía, que vienen creciendo. Si uno mira datos de varias economías de la región,
han crecido bastante. El caso de Paraguay es muy interesante Paraguay, para analizar. Colombia, Chile, Perú, diría, excluyendo Brasil, Ecuador. Básicamente esos dos, el resto... Lo de Perú es muy interesante porque tiene, o sea, creció muchísimo y sin embargo tiene una volatilidad política todos los presidentes terminan presos. Sin embargo, la economía sigue creciendo 2 o 3 puntos todos los años. Sí. Digamos, es decir, no pareciera que es mucho más polarizado que la Argentina. Es decir, entre el fujimorismo y el resto es mucho más tenso el ambiente que en Argentina. Entonces, digamos, no veo como que no nos podamos ordenar mínimamente. Yo creo que tenemos margen, ¿eh? ¿En Brasil se ve alguna similitud entre Milei y Bolsonaro? Sí, o sea, muy, muy clara la similitud. Es decir, es primero este discurso disruptivo, después es este discurso de polarizar, digamos, es decir, capitalizan la polarización, apuestan siempre a su 30%, después sumarán el resto por gorilismo, por lo que sea. Un discurso siempre, digamos, tratando de poner en tensión a la sociedad, es muy permanente. Después hay algunas diferencias, creo que el bolsonarismo metía más miedo, ¿no? Por su vinculación con grupos parapoliciales. Claro, lo que hablabas hace un rato, el tema de los parapoliciales, claro, todo lo que es que no hay nada parecido en Argentina, digamos, son unos personajes, digamos, muy así bizarros, un lumpenaje, digámoslo así, pero que no parecen ofensivos, no parecen algo. Pero no, yo creo que Argentina tiene margen como para ordenar, e incluso algunos consensos, lo que vos decías del déficit fiscal, ¿no? Se ha puesto un consenso de que no tiene que haber déficit fiscal. En realidad todo el mundo tiene un poquito de déficit fiscal, si vos lo mirás. El tema es que tiene cómo financiarlo. Lo que hay consenso en Argentina es que, y diría que Milei capitalizó mucho esto, es que hay que terminar con la inflación, de que eso es algo que no se puede aceptar. Y creo que los próximos gobiernos van a tener eso claramente en agenda. Es que antes no estaba sobre la mesa la discusión de la inflación, del déficit. No estuvo sobre la mesa. Creo que esto va a ser un consenso en los próximos años. Todavía en el plano productivo no tenemos grandes consensos, pero creo que de aquí en más esos consensos van a estar. Y me parece que, digamos, que se puede dar se pueden alinear las estrellas como para que, no digo para que nos desarrollemos, vuelvo a insistir, Corea del Sur está lejos, pero como para que nos ordenemos más o menos en dirección a como se ordenó el resto de la región. Sí, gracias Edu, sos un poco más optimista. Está bien traer a alguien que nos mire de afuera para traer un poco más de optimismo. ¿Cómo ven a la Argentina de acá 10, 20 años? Vos tenías una mirada más pesimista, vos una más optimista. ¿Cómo ven desde adentro, desde afuera, una Argentina de acá 10, 20 años? ¿Cómo se la imaginan? Fantasiemos un poco. Yo creo que si encuentra una dirección política, tiene margen como para ordenarse. Creo que el mundo, lo que no sabemos muy bien es qué va a pasar con el mundo, ¿no? Porque decir acá no, este es un país chico, periférico, tal vez ya no tanto de Europa o Estados Unidos, sino también del Asia, pero es periférico en definitiva, y va a depender de lo que ocurra en el mundo y todavía no sabemos qué va a pasar en el mundo, porque efectivamente ese mundo de la globalización de los 80, 90 para acá, estaría terminando, no sabemos muy bien para dónde va, pero por lo menos hasta donde vimos, diría que la región parece encontrar un nuevo lugar en ese mundo, ¿no? Es decir, sea exportando recursos naturales o algunos servicios. El tema es si ese mundo se va a mantener o vamos hacia otra cosa, eso no está claro. Entonces, por eso no solo hay incertidumbre sobre lo que ocurre acá, sino lo que ocurre afuera. Pero si, digamos, las tendencias globales que hemos visto en las últimas décadas continúan, creo que si nos ordenamos políticamente tenemos margen de vivir en un país un poco más predecible. Igual te sumo una pregunta y después te dejo contestar, Eddie, pero veníamos hablando de la necesidad de la planificación y de tener un modelo. ¿Es posible tener ese modelo con esto que planteas de un mundo que va cambiando tan rápidamente? Bueno, a ver, lo que se está planteando hoy con relación a tanto al tema planificación como al tema de qué se hace es algo que está planteado, diría, muy claramente en Estados Unidos. En Estados Unidos hay conciencia de que, digamos, o se hace algo con China o dentro de poco tiempo el mundo será chino, digamos. Creo que esto está bastante claro hoy en la elite norteamericana.
y están viendo cómo recrean algún elemento de política, digamos, no digo de sustitución de importaciones, pero recibe distintos nombres, ¿no? Reshoring. Sí, reshoring. Tiene varios nombres, ¿no? Reshoring, el otro es el que, si no es reshoring, es que por lo menos... ¿Cómo? Nearshoring. Nearshoring, que produzcan en México o algún... Pero, Sí. digamos, tratar de tener un poco más de control. Si no producen acá, que produzcan en un país donde tengo control. Bueno, la pandemia planteó mucho eso. La pandemia también. planteó eso, desglobalizó de alguna manera, y hay una idea de, digamos, libre mercado, no, esto no lo ordena, tenemos que buscar otra forma de ordenarlo. Esto está planteado en los países centrales, Tal cual. es decir, es desde Estados Unidos que viene esta iniciativa, y obviamente los chinos no se quedan de brazos cruzados. Entonces, si se plantea ahí, que son países ya súper desarrollados, estamos hablando de países del orden de $80.000 per cápita, ¿cómo vamos a imaginar que tenemos alguna chance de desarrollarnos nosotros diciendo, bueno, que el mercado se arregle? Esto es una fantasía total. No, tiene que haber una política industrial. El tema es, bueno, obviamente ahí necesitamos dos cosas. Dirección estatal, y eso es política, y después tenemos que repensar el Estado nuevamente. Es decir, cómo armamos un Estado en condiciones de ejecutar. Porque esto no es, como dicen varios por ahí, no es una botonera, ¿no? Apretás un botón y ya aparece la lucecita a 10 kilómetros. No, porque ¿no? Llegás al Estado, das una orden y, bueno, ¿a dónde está la orden? ¿Se ejecutó? No. Es decir, el brazo ejecutor del Estado hay que desarrollarlo. Bueno, en tu experiencia de gestión no fue, ves un poco esto, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Yo creo que igual, o sea, como dice Eduardo, ¿no? Estamos en un mundo impregnado por la disrupción de China, como contaba, y aparte en un mundo en un tema de transición energética. Es decir, También. si realmente vamos a poder aprovechar de alguna manera ese aluvión que viene ahora, ¿no? Que con países que toman diferentes políticas, ¿no? Como Europa, Estados Unidos, los países centrales principalmente, ¿no? Ir en, no sé si para Estados Unidos sí, pero Europa no directamente en contra de China, pero digamos, hay un mundo que también tiene cierto grado de polarización, si querés, ¿no? Y hace que, bueno, yo tengo un amigo muy querido, un economista, Manuel Cruz, que dice: Argentina es un país que no deja pasar la oportunidad de dejar pasar la oportunidad. Entonces, en ese sentido también, no te digo que soy pesimista, pero Argentina se las va a tener que arreglar de alguna manera para poder aprovechar ese contexto, ¿no? Nuevo en el que se encuentra el mundo, ¿no? Y saber tender relaciones, saber... Es que un mundo multipolar ofrece más chances. Sin duda. Es decir, es Sin que un duda. mundo donde hay más actores. Sí. Es decir, hoy no es solamente dialogar con norteamericanos o, como en el pasado, europeos. No solo tenés chinos, está apareciendo la India con muchísima fuerza. Sí. Es decir, se abren opciones más conflictivas, ¿no? Porque, digamos, arreglar con uno no es arreglar con el otro y eso. Pero ofrece más oportunidades. A la vez más competencia. Más competencia, más conflicto, sí, pero también más oportunidades, sea de financiamiento, tecnológicas, de cooperación. Incluso si Brasil se termina de ordenar en algún momento, va a ser una gran oportunidad también. Tal cual. Sí, podemos dejar pasar la oportunidad, pero también creo que tampoco es imposible. Es decir, No es imposible, no es imposible. Igual- estamos en un ambiente pesimista, ¿no? El argentino pasa de la euforia, Sí. La euforia al pesimismo muy claro, rápidamente. muy rápido, y que se ve en el ciclo económico. Una economía pasa a crecer a tasas chinas 3-4 años Y y después, después, pum, pasamos una década perdida. ¿sabés que ahora que mencionas esto, me deprimió mucho pensar que yo hace 2 años estaba muy, muy optimista de la transición energética Ujú. y hoy siento que ya es un tema que dejamos de discutir. Es un Hay tema un que presidente merece- Sí, bueno. ¿Dejamos de discutir en Argentina o en el mundo? en Argentina. Ah, No, Sí, en el sí. mundo no. claro, pero en el el mundo mundo se sigue sigue discutiendo. discutiendo. entonces No, Argentina en Argentina. se va a tener que acomodar a lo que se Sí, discuta sí, en sí, todos sí. lados. Sí, es un tema que, sin duda, de hecho, marca la agenda de un montón de países, ¿no? O sea, que es un tema central, el abandono paulatino de los hidrocarburos, algo que no va a ocurrir en realidad, o sea, no va a ocurrir totalmente, Sí, sí. pero es un tema que está en la agenda de todos los países. Argentina tendría que, digamos, aprovechar ese contexto
que la verdad que no se da de forma muy habitual. Entonces, en ese sentido, nuevamente, ¿no? Como decía Eduardo, ¿no? Necesitas un Estado que direccione, que planifique, que ejecute como corresponde, digamos. Veremos. Me voy un poco, pero trayendo también ejemplos como el del BNDES que mencionabas de Brasil, o pensando en Chile con Corfo, qué sé yo, Argentina le ha costado mucho también tener instituciones de ese tipo que trasciendan los gobiernos políticos y que sean quienes ordenen un poco el rumbo del desarrollo productivo del país. No recuerdo casos bueno, que... una de las cosas que te contaba, ¿no? Los factores endógenos, ¿no? Para las inversiones y demás, o sea, hay una falta de fortaleza de algunas instituciones claras en Argentina, ¿no? Y eso obviamente hace que ciertos tipos de inversiones sean difíciles de concretarse, sean, digamos, como que no hay... Eso es uno de los factores que para mí también es determinante, ¿no? Sí. ¿Ha existido alguna institución al estilo, bueno, Corfo o el Banco de Desarrollo de Brasil en Argentina? Que se mantenga. Que se mantenga, que sea una política de desarrollo, Estado. No sé, pero creo que hay cosas que hay un consenso en la sociedad de que deben ser preservadas, digamos. CONICET, por ejemplo. Universidad. Sí. Me parece que salud o universidad son cosas difíciles de tocar en Argentina. Y no es poco, parece poco porque todavía no la sacaron, pero digamos, creo que algunas cosas sí. No, BNDES no ha habido, tuvimos, ¿no? El Banade, ¿no? Tuvimos, Banade pero existía, ¿no? bueno, lo vaciaron. Igual se pueden recrear, tampoco me parece que sean cosas que no se puedan recrear. No hemos tenido tampoco algún tipo de consenso de qué hacer en materia de política macroeconómica cíclica, digamos. Es decir, bueno, cómo manejamos la inflación, ese tipo de cosas que el resto de la región encontró un consenso en eso. El resto de la región llegaron a ciertos acuerdos de que, digamos, tiene que haber cierta política que combine con distintas variantes lo fiscal y lo monetario para no volver a la inflación. Argentina volvió a la inflación, ¿no? Es uno de los temas que hemos tenido, que en algún momento resolvimos el tema de inflación y después volvimos a recaer en eso, ¿no? Pero bueno, creo que fue uno de los grandes, tal vez el mayor error cometido en esos años, pero algunos consensos hay en Argentina. Hay un consenso democrático, por ejemplo, creo que mayor que en todo el resto de la región. Sí. Es decir, mucho mayor que en Brasil. Sí. Hay gente que abiertamente diga tienen que volver los militares en Argentina, tal vez por los desastres cometidos, ¿no? Por Malvinas, en fin, pero creo que hay un consenso democrático grande, pese a todos los problemas que tuvo. No ha sido muy exitosa la democracia argentina, digamos, por lo menos los gobiernos democráticos, en sacarnos de la pobreza y demás. Pero algunos consensos me parece que hay, implícitos. Sí. Creo que igual hoy todos esos consensos también están en jaque porque hay una Argentina inflacionaria, hay una Argentina con un nivel de pobreza muy alta, hay una Argentina con un nivel de indigencia muy alta que mal que mal ponen en duda todas esas cuestiones. Igual uno no imagina, no sé, algún general que condicione al gobierno, que diga que hay que hacer esto o aquello, como en Brasil. Es decir, en Brasil, en un momento, una amenaza de las Fuerzas Armadas de que si Lula no iba preso, ellos iban a intervenir. Y si no hubiera sido por... Si Trump era reelecto, probablemente hubiera habido un golpe de Estado, o digamos, hubieran desatendido el resultado electoral en la elección de Lula. Si no había consenso en el bolsonarismo de entregar el gobierno. Digamos, había una conspiración, solo que Estados Unidos no apoyó. En Argentina no hace falta que apoye a Estados Unidos. Es imposible pensar, por lo menos hoy, no digo de acá a 5 años, no sé, pero digamos, pensar que acá puedan tomar el poder los militares, por ejemplo. No, es decir, parecen cosas menores, pero no lo son. Si uno piensa en la historia argentina... Sí, uno por ahí lo da por sentado por tantos años. Vos hablabas de Frondizi en esa época, cualquier generalote, digamos, opinaba sobre lo que había que hacer o no hacer y digamos, quién tenía que ser ministro, quién no. Es decir, eso desapareció en Argentina. Sí.
Entonces, digamos, pues no es que quiera transmitir optimismo. No, Digo, no, hay me muchas gusta. muchas cosas a revisar, pero tampoco nos tiremos también tan abajo que creo que hay margen como para que, digamos, nos podamos reconstruir mínimamente, ¿no? No, celebro mucho igual que traigas optimismo, porque son épocas donde es difícil tener ese optimismo, porque uno tiene muy en claro cuáles son los potenciales que tiene Argentina, pero ver que no... Es que vos sos mucho más joven que yo. Digamos, y está mal que yo esté pero tan digo, en optimista. el 2001, 2002 yo tenía un pesimismo tremendo. Y de ahí yo y toda mi generación. Y ahí pasamos a un optimismo total que termina en un nuevo pesimismo. Por eso estamos tan enojados algunos con cierta experiencia histórica. Pero bueno, digamos, hay que encontrar un término medio, digamos, ni caer en la euforia, digamos, ni digamos, tampoco en el fatalismo. Creo que tenemos que encontrar un cierto equilibrio, digamos, de Y pero el trayectoria. famoso péndulo también va para el estado de ánimo del argentino. Vos sabés que yo con el tema del péndulo soy bastante crítico. Yo creo que no hay tal cosa como un péndulo, porque pareciera que hubiera dos proyectos de país muy diferenciados y demás. Y si vos lo analizás, a veces terminan los dos en lo mismo. Es decir, y bueno, básicamente en políticas de corto plazo de, digamos, apreciar el tipo de cambio lo máximo que se pueda para ganar la próxima elección y después que reviente si que tiene que reventar. La clave es la próxima elección y es lo que estamos viendo ahora ya con Milei. Sí, tal cual. Lo vimos con Macri y lo vimos, bueno, durante buena parte del kirchnerismo. Yo no sé si hay proyectos de país tan encontrados. Yo creo que está muy inflado, es decir, en una política muy inflacionaria en sí misma, en sus discursos, pero después no parece haber tantas diferencias, por lo menos a la hora de la ejecución práctica. Hay sí cierta coincidencia en la inviabilidad. Ok. ¿Tá? Porque todos terminan con algo que es inviable. Pero no sé si están dos proyectos completamente opuestos. Digamos. No me parece claro. Entiendo, digamos, es una buena mirada. Hasta en proyectos que no funcionan hay coincidencias. Tierra del Fuego, un consenso en la Argentina, querés Tierra del Fuego. Está desde la NUCE hasta hoy, el mismo régimen, completamente inviable. Digamos, nadie lo cuestionó. No, en eso estoy de acuerdo con él. O sea, igual de todas maneras, sí creo que hay una cuestión de dogmatismo en algunos sectores, ¿no? Que buscan que haya dos proyectos distintos de país. Obviamente que creo que en este sentido creo que soy bastante optimista, si querés. Creo que todos queremos lo mejor para el país, ¿no? Ya sea de un extremo al otro. El tema es el camino que se toma, ¿no? Entonces hay grandes diferencias, yo creo, en cómo se implementan unos y otros, ¿no? O sea, yo lo que siento es que... No sé, el queso está bueno. Yo lo que siento es que... esta es una cosa que siempre digo, ¿no? O sea, se habla mucho de la distribución del ingreso, y yo creo que el mejor distribuidor del ingreso que existe en el mundo es el empleo industrial. Entonces, esa es mi visión. Para otros, no. Entonces, qué sé yo... por ahí no estoy tan de acuerdo con él. Yo creo que hay una cuestión pendular en ciertos sentidos, por lo menos en ciertos actores, ¿no? Fundamentales de cada uno, que hacen que, bueno, obviamente haya diferencias. No, ideológicamente hay algunos planteos, es decir, la idea de que la distribución es más importante que el crecimiento, que creo que es algo que se impuso de 2019, de 2003, de 2023. Sí, no, es una discusión vacía para mí. Que es una discusión completamente vacía, sin crecimiento no puedes distribuir no hay nada mucho para distribuir, e incluso la idea de que vos podrías lograr sin crecer, digamos, ningún país por abajo de los $40.000 per cápita es de los países que uno consideraría que... Pero deseable. sí está un poco estaba la discusión de la distribución hacia el crecimiento. ¿Cuál sería la experiencia histórica que lo avala eso? Ninguna. Claro, pero el discurso era un poco... la idea es que es un poco simplemente ese. Distribuimos y eso hace que la economía crezca. Claro. En un país que generalmente tiene insuficiencia de dólares, digamos, es muy poco probable. Es decir, no veo ninguna posibilidad de que si no se exporta, si no se sustituye importaciones en sentido vaca muerta, no digo políticas de sustitución de importaciones. Sí. Bueno, por ejemplo, había discusiones acerca de las exportaciones.
De que Claro, bueno, exportar no era importante. Acabó de salir no un lo puedo libro creer. decir que Para mí con las exportaciones no alcanza. Nadie dice que alcance con las exportaciones, pero justo a las exportaciones tenés que apuntar, digamos. Claro. Es decir, y es de gente que tiene mucha influencia en sectores políticos, ¿no? Sí. ¿Qué libro? Un libro de, no sé si menciona, bueno, creo que es Martín Shore, no me acuerdo los autores. Martín Shore lo vi en un reportaje hoy hablando de eso con Berkovich. Con las exportaciones no alcanza, hay gente de Flaxo. En fin, no voy a discutir los argumentos, pero el punto es, creo, digamos, con relación a esto del tema de distribución y consenso, no, creo, a ver, distribución, los países, si uno mira también de los 80 para aquí, es verdad que en principio la distribución del ingreso empeoró en casi todo el mundo, incluso en los países asiáticos de mayor crecimiento, y mejoró a nivel mundial. ¿No? Parece paradójico, ¿no? Empeoró en todos los países y mejoró en el mundo. ¿Por qué? Porque el bloque de los subdesarrollados, principalmente asiáticos, creció mucho más que el resto. Claro. ¿No? Ahora, si vos mirás, si una economía que crece, no sé, al 10% al año, los salarios crecen, o la productividad crece al 10%, los salarios crecen al 8%, la distribución está empeorando. Los salarios están creciendo al 8%. Y si está todo el mundo mejor, algunos están mejor que otros. Me gustaría que crezcan más los salarios que la productividad, pero eso no es sencillo. Es decir, eso ocurrió en determinadas coyunturas. Es decir, en principio, hoy, digamos, creo que funcionaríamos muchísimo mejor si los salarios acompañaran la productividad o crecieran un punto abajo de la productividad. Pero necesitamos que crezca la productividad. Tal cual. Necesitamos que crezca la productividad y les garantizo que si crece la productividad durante 20 años, las condiciones de vida de la Argentina van a mejorar. Eso, digamos, les pido un ejemplo a todos los que están acá de una economía en donde la productividad crece durante 20, 30 años y las condiciones, los indicadores de bienestar, los indicadores sociales no mejoren. Incluso aunque la distribución del ingreso peore un poco. La distribución del ingreso puede empeorar como empeoró en China, ¿sí? En los últimos 40 años. Pero ha mejorado más que en ningún otro lugar en el mundo. No estoy defendiendo una mala distribución, estoy diciendo, bueno, no todo se puede conseguir en el capitalismo. Estamos en una economía capitalista. Sí. Nos guste o no. Es decir, es así como funciona. Las grandes mejoras en la distribución del ingreso en la historia del capitalismo han sido, diría, Segunda Guerra Mundial. Claro. Movilización de masas para la guerra, digamos, reposicionamiento de la clase trabajadora, pero es un contexto. Después ha sido más bien difícil. Pero lo que necesitamos es volver a crecer y en lo posible, tasas más altas que se pueda, generar empleo para todos y que los salarios crezcan. Bueno, es un poco lo que necesitamos salarios crecientes, no mejora distributiva. Bueno, pero es un poco lo que te comentaba acerca del litio, ¿no? Que, o sea, nosotros necesitamos crecer en forma productiva, sin lugar a dudas. O sea, esa es la clave fundamental. Yo lo que voy es que, obviamente, que dentro de ese contexto, la mejor forma de que haya una distribución del ingreso en los países, por lo menos en los desarrollados, es justamente con el empleo industrial. Pero, como dice Eduardo, sin una productividad alta... Es muy difícil. Es muy difícil que exista. Con Eddie tenemos un grupo, estamos en un grupo que se llama, era Defensa Industrial, ahora es Ataque Industrial, y un poco todo lo que se pone en discusión es esto, como... Tal cual. La necesidad de la industria en esta discusión, también de la competitividad. El aumento de las inversiones... En industria, las clasificaciones, industria, agro, servicio, yo siempre las discuto mucho porque creo que la industria está detrás de todo, ¿no? Es decir, si no tenés medios de producción, máquinas avanzadas, si no tenés computadoras, no tenés servicios del conocimiento, si no tenés cosechadoras modernas, ¿sabés que lo discutimos no tenés mucho en un programa que también recomiendo que lo vean, era más de blockchain, de criptomonedas, eso, y atrás hay una industria. Hay una industria, totalmente. Me digan alguna actividad que no tenga la industria por detrás. Es que sí, yo creo que esos límites la minería, fueron... las máquinas que tenés, todo es industrial. El agro. Hoy es todo industrial. Si el agro es un agro industrial. Entonces, en principio tenés que aumentar la inversión, tenés que aumentar la productividad, tenés que crecer. Distribución, bueno, puede haber o no. Digamos, yo te diría que si vos me decís vamos a crecer 20 años con la distribución congelada, pero yo compro. Sé que es polémico, pero a ver,
¿Cuánto se llevan Estamos los muy trabajadores? mal. El 50%. Me gusta que se vamos, ponga polémico. Ponle que se lleva el 40%. Pero duplicás el PBI. Bueno, duplicaron su nivel de ingreso en promedio los trabajadores. Sí. ¿De qué estamos discutiendo? Esto de que es más importante la distribución que el crecimiento. ¿Qué disparate es este? No, Si montones eso no de tiene economistas sentido. diciendo este tipo de tonterías, digamos. ¿En serio? Gente que tiene doctorado. Hace muy poco igual se llegó a este consenso de que... Se llegó a este consenso en el progresismo. En el digamos. progresismo, Es sí, algo sí. completamente insólito. Es verdad, vos tenés algunas economías como Estados Unidos donde agarrás la mitad de los trabajadores desde el 80 para acá y te encontrás que algunos sectores no crecieron nada, es verdad, no crecieron nada. Pero digamos, está bien, ahí es un deterioro dramático de la distribución del ingreso. Pero digo, con distribución del ingreso congelada, si vos tenés un crecimiento económico, mejoran todo. Mejora todo, sí. Estamos discutiendo cosas que no, parece que estamos, no sé. Yo creo que se abandonó el análisis materialista en el progresismo. Che, y Edu, ¿cómo ves la discusión dentro del peronismo hoy en estos aspectos? ¿El progresismo ha avanzado o ves retrocesos de vez en cuando? Yo creo que se está recibiendo unos golpes tremendos de la parte De la digamos, realidad. Claro, la realidad los golpeó mucho. No sé si impera un consenso productivista, pero creo que viene avanzando mucho, digamos. Yo creo que no espera un consenso productivista. No hay un consenso productivista, pero la idea de que nos vamos a desarrollar, no sé. Me parece que la idea de que pasa solo por la distribución, esto que se impuso en los primeros años del gobierno de Alberto, en el discurso se impuso, ¿no? Sí. Creo que va a estar muy cuestionado. No sé la dirigencia, no sé en qué medida la dirigencia es consciente de lo que se está discutiendo, pero me parece que va a haber alguna revisión. Incluso de las figuras que han estado más comprometidas en los últimos años, uno ya empieza a ver algunos reposicionamientos, ¿no? Con relación a la inflación, equilibrios macroeconómicos. Y lo que pasa es que necesitas un pragmatismo. Sí. Si no, estás muerto. O sea, en ese sentido yo creo que coincido con vos, ¿no? Yo creo que hay un análisis por lo menos de cuestiones que antes eran por ahí hasta dogmáticas que están empezando a cambiar. Una cuestión de realidad, ¿no? Sí. Claro, o sea. Lo hablábamos antes de más el ámbito del axelismo, como ha tenido un discurso mucho más pragmático hoy en día. Es la impresión que tengo. Yo a Axel lo conozco de la facultad, es una persona muy inteligente, creo que es muy pragmático, ha pasado de posiciones de izquierda al peronismo, a ser gobernador peronista, creo que tiene la capacidad como para, digamos, adecuarse a los tiempos, pero no sé, yo no me muevo en ese círculo, no. Uno especula con que ahí habría algún potencial mayor para repensar la Argentina de manera más razonable, digamos. Es mi pálpito, ¿no? De lo que uno ve en el escenario. Ahora, no sé, tampoco quiero decir, bueno, sí, si apostamos a esto nos va a ir bárbaro, viene un proyecto de desarrollista, productivista, no sé. Uno tiende a pensar que hay más posibilidades por ahí que por otro lado. Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, hay señales claras, por lo menos del grupo de Axel y demás, que muestran que buscan un camino productivista, una cuestión, no sé, un tema offshore, por ejemplo. Claro, el tema de la minería. plataforma. Digamos, hay ciertas señales que las valoro y me parecen de suma importancia, pero bueno, hay que ver, ¿no? Ese es el tema. Mientras tanto, para llevarnos nosotros dos por lo menos, porque Edu está más optimista, pero nosotros dos, un poco más de optimismo. Acá hay un grupo de jóvenes que piensan en el desarrollo productivo del país y que armaron este proyecto de Vino por el Desarrollo con el fin de poder llevar esta discusión, de traer a gente como ustedes que piensa, que milita Con en este desarrollo vino nos productivo. desarrollamos seguro, ¿eh? Y aprovecho para agradecerle a nuestro público que nos ve cada domingo y que comparte, que se suscribe y que apoya este proyecto donde pensamos el futuro productivo de nuestro país, donde traemos a gente a discutir ideas superadoras para que Argentina sea una potencia, sea desarrollada. Así que nada, quiero agradecerles a los dos Edus por este gran programa. Yo me divertí mucho, yo aprendí mucho de ambos dos, así que muchas gracias por venir y nada, brindo por este encuentro. No, Brindemos.
Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Fue y nos buenísimo. vemos en el próximo Vino por el Desarrollo.